seguir siendo la adoración. El día de ayer empezamos viendo cómo la adoración ha sido desde antes, incluso de que la tierra fuera creada. Y vimos algunos personajes que fueron creados aún con instrumentos para adorar y exaltar el nombre de Dios. Pero también hemos visto cómo se ha perdido la adoración. Aún en el cielo, la adoración se tornó entorcida, o sea, los seres que antes habían sido creados para adorar, ahora se habían rebelado, se habían vuelto contra aquel creador. Y vimos luego que en el huerto también hubo adoración. Adán fue creado y fue creado para adorar a Dios. Pero también ahí se pierde la adoración. Luego en la caída del hombre, el hombre aún caído, Dios le permite seguir adorándole. Pero vemos que también otra vez, a través de Caín, se pierde la verdadera adoración. Al punto que Dios tiene que exterminar la raza para empezar una nueva raza a través de Noé. Pero vemos que a través del tiempo también, por medio de Nimrod, la adoración pierde su sentido, ¿verdad? Y se aparta realmente la humanidad nuevamente de la verdadera adoración hacia Dios. Y entonces Dios empieza a buscar un hombre que se llamó Abraham. Y Dios en él empieza nuevamente a establecer su adoración. Y vimos que el clímax de la adoración, ¿verdad?, de Abraham fue haber presentado a su hijo, ¿verdad? Y ese fue el último sacrificio o la última ofrenda que Abraham le presentó a Dios, por lo menos en lo que está escrito, ¿verdad? Y vemos, hermano, que entonces el pueblo cae en esclavitud. El pueblo es llevado, por causa del hambre, el pueblo de Dios es llevado a vivir en Egipto. Y en Egipto, el pueblo de Israel también pierde nuevamente la adoración a Dios. El pueblo de Israel empezó nuevamente a copiar al pueblo que lo rodeaba, empezó a adorar a los dioses de los egipcios también. Y llega el momento en el cual Dios llama a Moisés. Y en el capítulo número 3 del libro de Éxodo, vemos que Dios ve a su pueblo sumido en la idolatría. Y la idolatría lo llevó, hermano, a este pueblo a la condición más horrible que tal vez un hombre pueda estar, y es ser esclavo, ¿verdad? Y estando el pueblo de Israel en medio de la esclavitud, fue tan duro el trato que los egipcios le dieron a los israelitas, que ellos comenzaron a clamar auxilio, empezaron a decir: sálvanos, Señor, sálvanos. Y aunque no conocían realmente a Dios, tal vez lo habían oído de tradición nada más, realmente no lo conocían. Entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés, en el capítulo número 3, y
Y Dios le da instrucciones a este hombre. Y vemos que Dios quiere que su pueblo vaya a presentarle ofrenda. En el capítulo 3, verso 18, dice: y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido. Fíjese, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces, ¿cuál era la intención o cuál era la impresión que Dios quería inculcarle al pueblo de Israel? Que los iba a sacar. ¿Para qué? Para que fueran a un lugar fuera de Egipto. ¿A qué? Adorarle. Fíjese, adorarle. Entonces ahí podemos nosotros ver el corazón de Dios, que realmente la intención de Dios era que su pueblo aprendiera a ser un pueblo adorador, genuino. O sea, Dios quería establecer otra vez en un pueblo que no pudo trabajar con todo el mundo, ¿verdad? Entonces Dios ahora decide trabajar con una nación y escoge a la nación de Israel. Y por medio de los profetas el Señor dice muchas veces: yo no los escogí porque eran un pueblo numeroso, porque eran el pueblo más insignificante de la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, dice Dios, me plació sacarlos. ¿Para qué? Para que pudieran ir, dice, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces nosotros vemos que la primera oferta con la cual Moisés va ante Faraón no es con la oferta de sacarlos y liberarlos totalmente, sino van primero con una propuesta que le dice: mira, solo permítenos ir a adorar a nuestro Dios. Solo permite que salgamos y vamos a ir camino de 3 días. Y allá en el desierto nosotros vamos a presentar nuestra ofrenda a Dios y regresamos. O sea, esa fue la propuesta que Moisés llegó con Faraón. Pero realmente el deseo de Dios no era solamente que fueran a adorar. Dios quería libertarlos totalmente. Entonces Dios le dice a Moisés: tú vas a ir con esa propuesta, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir, para que no les permita ni siquiera ir a adorar al desierto. Y entonces yo voy a empezar a aplicar mis plagas sobre Egipto. Y no solamente van a salir a adorar al desierto, sino que van a ser una nación libre totalmente de Faraón. ¿Verdad? Entonces, fíjense que a veces Dios da su palabra, pero realmente sus planes son mucho más grandes de los que nosotros nos podemos imaginar. Vemos entonces que Dios le dice aquí a Moisés que tenía que ir a sacar al pueblo, ¿verdad? Pero luego en el capítulo 25, siempre de Éxodo, Éxodo 25, Dios ya no se conformó, como Dios le cambió el plan a Faraón, ¿verdad? Primero era que le fueran a presentar un sacrificio al desierto, ¿verdad? Pero como Faraón se endureció y dijo: no lo voy a dejar ir. Entonces Dios dice: bueno, pues entonces los voy a sacar para que me sirvan.
Y ya no solamente me van a presentar un altar, ya no solamente me van a hacer unos sacrificios, sino los voy a sacar, dice, y en el capítulo 24 de Éxodo, en el capítulo 25 de Éxodo, en el verso 8, la orden de Dios cambia. Y ya Dios no solamente dice que me presenten sacrificios, sino ahora dice Dios en el verso 8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Fíjense que ahora no solamente Dios les dice al pueblo de Israel, salgan de Egipto, vengan a adorarme y regrésense otra vez a la esclavitud, sino que Dios ahora dice, los voy a sacar de Egipto, los saco de Egipto, y ahora lo que tienen que hacer es hacerme un tabernáculo, hacerme una tienda, ¿verdad?, en la cual yo voy a habitar, en la cual yo voy a estar, y en la cual ustedes van a ir a adorarme cuando ustedes quieran. Mire cómo cambia, hermano, el plan de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos siempre a la guianza del Espíritu, ¿verdad? Porque Dios va aumentando su revelación en nosotros. Dios va aumentando su compromiso con nosotros, ¿verdad? Entonces, al principio con el pueblo de Israel nada más les dijo, vengan y adórenme un ratito, y se regresan otra vez a Egipto. Pero esa no era realmente la intención de Dios, porque dentro del plan de Dios era que el pueblo de Israel saliera libre para poseer la tierra que Dios le había prometido a sus padres, ¿verdad? Pero fíjese que Dios es un Dios legal, ¿verdad? Dios fue un Dios legal, y fue con Faraón y le dijo, lo único que yo te pido es que los dejes ir a adorar. ¿Verdad? Así que Dios es un Dios legal. Amén. Gloria a Dios. Vemos entonces, hermano, que el pueblo de Israel entonces es llamado a edificar un tabernáculo. Nosotros sabemos que ese tabernáculo, que se le llama el tabernáculo del desierto, o como algunos le llaman el tabernáculo de Moisés, ¿verdad?, porque lo recibió Moisés en su diseño y en su estructura de cómo debía de ser, ¿verdad? Pero realmente era el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, háganmelo, y va a ser mío, va a ser para mí, ¿verdad? Dios le da las instrucciones a Moisés cuando sube al monte. Usted sabe que por 40 días y 40 noches Moisés está en el monte recibiendo la instrucción, recibiendo el diseño, viendo los planos, hermano, y copiándolos. Y viene Dios y le dice, tienes que hacerme ese lugar. Y usted sabe que ese lugar estaba compuesto de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eran los tres lugares donde cada vez el acceso a cada lugar era más limitado, era más reducido, ¿verdad? Al atrio podían entrar todos a presentar su ofrenda, una ofrenda que el sacerdote sacrificaba, el sacerdote lo hacía, ¿verdad? Pero al lugar santo ya no podía entrar el pueblo, al lugar santo podía entrar solamente el que era sacerdote, ¿verdad? Y al lugar santísimo solamente podía entrar aquel que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero fíjese que mientras el tabernáculo estaba en construcción, ¿verdad?, Dios se empieza a manifestar. Y en Éxodo capítulo 40, vamos a ver el Éxodo capítulo 40. En el verso 34, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces vemos que
ese tabernáculo que Moisés diseña, que es ese tabernáculo que Moisés hace, es un tabernáculo que la presencia de Dios llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se estaban presentando las ofrendas, y se presentaban ofrendas de sangre, ¿verdad? Se presentaban ofrendas vegetales, ¿verdad? O sea, se presentaban diferentes clases de ofrendas de animales. Pero fíjese que mientras ese tabernáculo era construido, en el capítulo 33, dice en el verso 7, y acostumbraba a Moisés tomar la tienda. Y esto es algo importante, hermano, que no debe usted de confundir. Porque en el desierto hubieron dos tiendas, ¿verdad? Una tienda provisional y una tienda que se estableció durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel. Entonces, aquí está hablando de la primer tienda, mientras se construía el tabernáculo, con el lugar del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero esta tienda era solamente una tienda, era una carpa que Moisés levantó, y dice, y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba, ¿dónde? Fuera del campamento. Fíjese que esta tienda no estaba dentro del campamento. La otra tienda que construyeron, la otra tienda que edificaron, esa dice la Biblia que estaba en medio del campamento. O sea que todas las tribus estaban alrededor de ese tabernáculo. Pero esta tienda que Moisés levanta provisionalmente, fíjese, provisionalmente, dice, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia del campamento, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía, ¿a dónde? A la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Qué privilegio que tenía Josué, ¿verdad? Era el lustrabotas de Moisés, ¿verdad? O el lustrasandalias de Moisés, ¿verdad? Pero ahí estaba él. Cuando Moisés, fíjese, quería hablar con Dios, iba a esa tienda fuera del campamento. Y allá dice la Biblia que descendía la nube y todo el pueblo salía y se estaba de pie. Cada uno salía de su tiendecita que tenía donde habitaba y veía cómo Moisés llegaba a la tienda de reunión y descendía la nube de Dios, descendía el fuego de Dios, descendía la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahí hablaba Dios con Moisés boca a boca, ¿verdad? Así es como dice el hebreo, boca a boca hablaba Dios con Moisés, ¿verdad? Y cuando salía Moisés, ¿verdad?, Josué se quedaba cuidando ese lugar, ¿verdad? Pero fíjese que en ese lugar lo único que había realmente eran las tablas que había escrito Dios con su dedo. Era lo único que estaba. Luego entonces se edifica el tabernáculo, se edifica donde ya hay atrio, donde hay lugar santo, donde ya hay lugar santísimo, pero ese tabernáculo ya no lo ponen afuera del campamento, ese tabernáculo lo ponen en medio, fíjese. Y en ese tabernáculo todos podían acercarse con una ofrenda de sacrificio
a Dios. Y entonces Dios empieza, fíjese, a restaurar la adoración dentro de la nación de los israelitas, ¿verdad? Y los israelitas empiezan a adorar donde estaba el arca de Dios. Ahí iban a adorar, porque el arca de Dios, que era una caja, hermano, era una caja de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. O sea que no se miraba la madera, sino lo único que se miraba era siempre el oro, porque era una madera que estaba cubierta por afuera y por dentro de oro. Y ahí adentro de esa arca, Dios le dijo a Moisés que pusiera 3 cosas. Que pusiera las tablas que recibió Moisés en el monte. Que pusiera la vara de Aarón. Esa vara que reverdeció en una noche. Era una vara seca, y en una noche Dios hizo que esa vara, hermano, diera flores, diera frutos, ¿verdad? Reverdeció, ¿verdad? Sin tener tierra, ni sin tener agua, sin tener sol, brotó, ¿verdad? Frutas y flores. Y esa vara la ponen ahí en el arca del pacto. Entonces, donde estaba el arca, ahí va a adorar el pueblo. Dios había dicho, donde está el arca, ahí es el único lugar donde ustedes deben de adorar. Y entonces el pueblo, hermano, a través del desierto, pudo por 40 años adorar a Dios. Fíjese, por 40 años pudo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre el arca iba en medio, y ahí en el arca el tabernáculo era puesto donde estaba el arca, y el pueblo de Israel siempre estaba alrededor de ese tabernáculo. A donde quiera que iba el arca, iba el tabernáculo, y a donde quiera que iba el tabernáculo, iba el pueblo, ¿verdad? Entonces, por 40 años, aunque vivieron en el desierto, el pueblo tuvo la bendición de poder adorar a Dios. Pero fíjese que entran a la tierra prometida, ¿verdad? Y en la tierra prometida, hermano, dice en Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12 dice: estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la poseáis todos los días que viváis sobre su suelo. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. En el verso 4 dice: no procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en el que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y ahí vendréis, y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Fíjese. Y luego dice en el verso 11: entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ahí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios,
vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tienen parte ni heredad entre vosotros. Y el verso 13, mire lo que dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja. En una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Entonces, Dios le da una orden específica a su pueblo que quería adorarle, fíjese. Y le dice: cuando entres a la tierra que yo te he prometido, que yo te voy a dar, y quieras presentar una ofrenda, en otras palabras le está diciendo, quieras hacer una adoración a mí, quieras venir a adorarme, no puedes hacerlo en cualquier lado. Tienes que hacerlo en el lugar que yo escoja. Yo voy a escoger un lugar, y a ese lugar tú tienes que subir a adorar mi nombre. Entonces, Dios, fíjese, determina que no se podía adorar en cualquier lado. No se podía, hermano, no se le podía ocurrir a alguien como a Abraham, por ejemplo. Y usted sabe que Abraham, a todo lugar donde llegaba, ¿qué era lo que hacía? Levantaba un altar. Y ahí sacrificaba y adoraba a Dios en ese altar, ¿verdad? Y de ahí se iba a otro lugar y dejaba aquel altar y construía otro altar. Y ahí sacrificaba y adoraba a Dios. Ahora le dice al pueblo de Israel: no pueden hacer ya más eso. Hay una forma que yo he escogido a la cual ustedes se van a tener que sujetar, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que hacer ahora es que tienen que ir hasta el lugar, si quieren darme algo, tienen que ir hasta el lugar que yo he escogido. Y si no, no pueden presentarme adoración. Entonces ahora se puso un poquito más difícil la situación, ¿verdad? Porque no era nada más de hacer un altar, ¿verdad? Sino que Dios dijo: donde esté mi presencia, ahí tienen que ir a adorarme. Donde esté, hermano, el arca del pacto, ahí tienen que ir a adorarme. Y entonces, hermano, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y dice en el capítulo, en el libro de los jueces, no, perdón, en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 1. En el verso 3, usted sabe, nos habla la historia de los padres de Samuel, ¿verdad? Pero ahí, entre la historia de ellos, hay datos bien importantes que podemos sacar. Dice en el capítulo 1, verso 3 de Primera de Samuel: este hombre subía todos los años de su ciudad, ¿a qué? Para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. ¿En dónde? ¿En dónde estaba entonces el tabernáculo? En Silo. Ahí había llegado el tabernáculo. Ahí era donde presentaban, hermano, la ofrenda, la adoración. Todo el que quería adorar a Dios tenía que subir a donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca. Ahí estaba el arca del pacto, el arca de Dios, donde estaban las tablas, donde estaba el maná, donde estaba la vara que reverdeció, ¿verdad? Y vemos, hermano, que entonces todo aquel pueblo, fíjese, empieza otra vez a adorar a Dios. Ya en la tierra que Dios les había dado, empieza la adoración genuina hacia Dios. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice, hermano, que hay unos hijos del sumo sacerdote
que no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y entonces Dios dice, voy a matar a esos dos. Los voy a matar en un solo día. Y el pueblo de Israel, hermanos, se tiene que enfrentar contra los filisteos, porque los filisteos, usted sabe que eran un pueblo que siempre le dio duro al pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre hubo conflicto entre ellos, ¿verdad? Por la tierra donde estaban, que eran vecinos, siempre era problema entre ellos. Y entonces un día que había batalla entre ellos, los israelitas estaban perdiendo la batalla. Aunque Dios les había prometido, hermano, que ellos no iban a poder perder si se mantenían en su palabra, si se mantenían haciendo su voluntad. Pero comenzaron a perder la batalla y entonces se les ocurrió sacar el arca de Dios, fíjese, de donde estaba. Y la decidieron llevar al campamento donde estaba la guerra, donde estaba el combate. Y cuando llegan el arca, hermano, de Dios al campamento, la Biblia dice que el pueblo de Israel comenzó a regocijarse y a gozarse porque la presencia de Dios había llegado a ese lugar. Y ellos dijeron, ahora sí vamos a vencer a los filisteos, ahora sí vamos a destruir a los filisteos. Pero ¿qué sucedió? Que los filisteos, hermano, al principio se atemorizaron. Al principio se asustaron, pero de ahí cobraron ánimo los filisteos. Y vinieron los filisteos, derrotaron a los israelitas y les quitaron el arca. Se quedaron, hermanos, los israelitas sin la presencia de Dios. Entonces ahora que ya no tenían el arca, ya no valía la pena ese lugar de Silo. Porque lo que realmente valía era el arca, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice que se levanta un hombre, un varón de Dios llamado Samuel. Y Samuel fue levantado como profeta, fue levantado como sacerdote, porque el sacerdocio, hermano, estaba de cabeza. Mire, se perdió la adoración verdadera otra vez. Se perdió la originalidad, se perdió la forma en que Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenían que adorar, que tenía que ser en el lugar que él escogiera. Pero ahora los filisteos tenían el arca. Los filisteos se habían apoderado de la presencia de Dios. Y entonces viene Samuel y él empieza, fíjese, empieza aquí en el capítulo 9, vamos a ir al capítulo 9. Empieza Samuel, hermano, a seguir ministrando, pero ya no en Silo. Ya no en Silo. ¿Por qué? Porque en Silo ya no estaba la presencia de Dios, en Silo ya no estaba el arca de Dios. Y entonces Samuel se ve en la necesidad, fíjese, de que a todo lugar donde iba, o a los lugares que él iba, él hacía holocaustos. Dice aquí en Primera de Samuel capítulo 9, en el verso 12, dice, y ellas le respondieron a Saúl y dijeron, sí, he aquí que Samuel está delante de ti, apresúrate. Ahora, pues hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Fíjese. Entonces, el pueblo de Israel empieza, por permiso de Dios, fíjese, por permiso de Dios, en ciertos momentos, Dios le permite al pueblo de Israel levantar un altar donde no estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo no estaba el arca. Entonces Samuel empieza a levantar altares y él dice, hágame aquí un altar. Y levantaban ese altar, pero luego ese altar debían de haberlo destruido. Pero ¿qué sucedía? Que el pueblo dejaba ese altar ahí.
Y decía, ya no tenemos que ir entonces allá, a donde está el tabernáculo, porque aquí ya vino el profeta y nos dejó este altar, y este altar está más cerca de nosotros, y aquí nosotros vamos a sacrificar. Y entonces ese se convertía en un lugar alto. Usted va a leer en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Israel, ¿verdad?, que se hace mucha referencia a los lugares altos, ¿verdad? Y aún hubieron reyes, dice la Biblia, del pueblo de Dios, que destruyeron la idolatría, pero agrega, sin embargo, el pueblo todavía seguía sacrificando los lugares altos. ¿De dónde surgieron los lugares altos? Los lugares altos surgieron en ciertos momentos en que el pueblo de Dios estaba en decadencia, el sacerdocio de Dios estaba en decadencia, entonces Dios levantaba hombres, fíjese, por visión y por revelación de Dios. Como por ejemplo, vamos al libro de los jueces. Libro de los jueces. Capítulo 6. Mire, aquí Dios le habla a Gedeón. Fíjese, le habla a Gedeón. En Jueces capítulo 6, verso 24, mire. Dice, y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abierecitas hasta el día de hoy. Claro, cuando la Biblia dice que hasta el día de hoy, no crea que está hasta el día de hoy, sino era hasta el día de hoy cuando se escribió este libro, ¿verdad? O sea que el escritor, cuando escribió, dijo, todavía está hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero tal vez al siguiente día lo destruyeron, no vamos a ver, ¿verdad? No quiere decir que todavía existe. Pero aquí nosotros vemos, fíjese, cómo Dios permite que Gedeón, ¿qué?, edifique un altar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que después, fíjese, le dice, leamos el verso 25, dice, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Entonces fíjese que aquí Dios le está dando permiso a Gedeón de hacer algo que había prohibido antes. ¿Se recuerda que había dicho en Deuteronomio? Dice, no vas a sacrificar donde se te ocurra. Si vas a hacer un sacrificio, si vas a hacer una adoración a mi nombre, tienes que subir a donde está el arca. Pero ahora Dios le dice, bueno, vas a edificarme un altar. Pero fíjese, ¿por qué le dijo eso? Porque dice la Biblia que en los días de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Verdad? O sea, no era dentro del orden de Dios. Entonces, Dios, hermano, no se va a limitar a que su pueblo, si está bien, si obedece, entonces Él va a actuar, y si su pueblo no obedece, Dios se va a limitar a actuar. No. Dios va a recibir siempre la adoración, ¿verdad? Por eso, hermano, aunque haya un cristiano que se congrega en una congregación donde no adoran a Dios, él puede adorar a Dios. Dios no se va a limitar. A Dios no le pueden cerrar las puertas y decir, aquí no van a adorar a Dios. No. Media vez hay una persona ahí que quiera hacerlo en espíritu y en verdad, Dios se va a manifestar, ¿verdad? Entonces, fíjese que el pueblo aquí estaba en decadencia, estaba fuera realmente de la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice a Gedeón, le dice, edifícame un altar. Pero por permisión de Dios. Vemos otro caso más adelante. ¿Se recuerda el caso de Elías? ¿Qué hace Elías? Edifica un altar.
¿Por qué edificó un altar? Porque Dios le dijo. Pero ¿qué pasó? El problema es que de ahí la gente no derribaba esos lugares, sino que decía, bueno, si Dios le permitió a aquel, pues entonces a mí también. Dios permite ciertas cosas en ciertos momentos y con ciertas personas, pero eso no quiere decir que sus leyes cambian, ¿verdad? Entonces, fíjese que vemos aquí, como en el caso de Gedeón, como en el caso de Elías, que ellos edificaron un altar a Dios y Dios se complació, hermano, en que le edificaran ese altar, ¿verdad? Pero qué rápido se pierde, fíjese, qué rápido se pierde la visión de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se quedaba con esos lugares y el pueblo decía, yo ya no tengo que ir allá a donde está el arca de Dios, yo voy a sacrificar aquí a Dios, yo ya no tengo que usar a los sacerdotes, yo voy a sacrificar yo. Y desplazaron el orden que Dios había establecido, fíjese. Porque Dios había establecido que solo los sacerdotes podían sacrificar, ¿verdad? Ahora, en ciertos casos, por ejemplo, que Dios levantaba un juez como Gedeón, o que Dios levantaba un profeta como Elías, o que Dios levantaba un sacerdote como Samuel, eran en ciertos momentos, ¿verdad?, especiales, ¿verdad? Pero ya Dios había dicho cuál era su voluntad. Entonces, vemos que hay, hermano, hay dentro de la adoración a Dios un trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y le dice, ustedes van a hacerme un tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo les sirvió hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero cuando entran a la tierra prometida, pierden, óigame bien, pierden el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Y entonces entra Dios otra vez al rescate y levanta a otro hombre llamado David. Y David, Dios lo llama para que sea rey de Israel. Dios lo escoge, usted sabe, lo llama detrás del rebaño, detrás de las ovejas, ¿verdad? Siendo un ignorado, siendo un hermano que nadie le hacía caso, siendo un loco ante la vista de los demás, ¿verdad? Porque hacía cosas fuera de lo normal, ¿verdad? Le gustaba andar con su onda, ¿verdad? Y Dios levanta a este hombre, fíjese, a este hombre. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15. El pueblo de Israel, que había perdido el arca, estaba sin la presencia de Dios. Y todo el tiempo de Samuel, todo el tiempo de Saúl, realmente el arca de Dios, hermano, había sido abandonada. O sea, no le habían prestado atención al arca de Dios. La habían tenido aislada por allá. Y dice aquí en el capítulo 15, verso 1, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Fíjese que David entonces dice, bueno, el arca está ya en la casa de un levita, pues mejor me la voy a traer aquí a mi casa. Él decide traer la presencia de Dios a su casa. ¿Por qué? Porque él era un adorador de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver, hermano, cómo realmente él mismo se reconoce como el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Muchos de los salmos que nosotros leemos, hermano, fueron inspirados a través de él. Y sin duda era un hombre que aprendió a conocer el corazón de Dios
¿Y dónde aprendió a conocer el corazón de Dios? Estando en su presencia, estando adorando. Porque fíjese que en aquel tiempo, en el tiempo de David, el lugar de Silo, donde estaba el tabernáculo, ya no estaba el arca. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a subir allá si ni el arca está? Y el arca estaba allá arrinconada, hermano, en la casa de Obed-edom, ¿verdad? Y entonces llega el arca, fíjese, llega el arca. Regresemos a Samuel, regresemos al libro de Samuel, primera de Samuel. Y vamos a ver cómo fue que el arca llegó. A estar donde estaba. Dice en 1 Samuel capítulo 5, en el verso 1, dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de el Señor es nuestra ayuda a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran al templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Fíjese. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus términos. Cuando los hombres de Asdod vieron que le sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Israel? Y ellos respondieron: que se traslade el arca de Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca de Dios de Israel. Y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores. Entonces, los filisteos, según ellos, hermano, habían hecho algo lindo, ¿no? Se habían llevado la presencia de Dios, según ellos. Pero resulta que Dios dice: no, este no es mi lugar. Y comenzó, hermano, a herir a la gente de aquel lugar. Comenzó a salirles tumores, hermano. Empezaron a haber plagas de ratones por todos lados. Y la gente comenzó a decir: ¿pero qué está pasando aquí? Y entonces dijeron: es el arca, tenemos que devolverla. Es el Dios de los israelitas y tenemos que devolverlo, porque si no nos va a matar. Fíjese que ellos entendían de las cosas sobrenaturales. Y entonces, ¿qué hicieron? Fíjese. Dice en el capítulo 6, en el verso 1: el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Estos sacerdotes, hermanos, no eran sacerdotes de Dios. Eran sacerdotes de Dagón. Eran sacerdotes de los dioses de los filisteos. Entonces fíjese que los filisteos llaman y hacen una reunión y
y llaman a los sacerdotes de los dioses paganos y llaman, hermano, dice aquí, a los adivinos. Y les preguntan a los adivinos. Les preguntan a los brujos, hermano, a los hechiceros. ¿Cómo hemos de devolver el arca de Dios? ¿Cómo lo hemos de devolver? ¿Y qué dicen ellos? En el verso 3. Dice, y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Mire, aquí le están diciendo, los brujos le están diciendo a esa gente, tienen que adorar a Dios, tienen que honrarlo. Fíjese que hay una adoración que es inspirada por los brujos. Y dicen que es para Dios. Por eso no siempre que se menciona a Dios, es para Dios. Hay que ver quién inspiró esa clase de adoración. No todo lo que se hace para Dios aparentemente, hermano, Dios lo ha inspirado. Hay cosas que Satanás mismo ha inspirado. Y como se ve muy bonito, y como se ve muy santo, y como parece muy venerable, la gente dice, hagámoslo, hagámoslo. Pero tenemos que discernir cuál ha sido la fuente de revelación. Y mire, dicen entonces, en el verso 7, mire el consejo que da. Vamos a leer el verso 6. Dice, ¿por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y se fueron de todos modos. Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ella. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la culpa, luego dejadla ir y que se vaya. Fíjese que aquí los brujos están diciendo cómo se debe de adorar a Dios, cómo se debe de llevar la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Hagan un carro nuevo. Hagan un carro nuevo, precioso, donde van a poner el arca. Y esa arca va a ir jalada por 2 vacas. ¿Y qué hicieron los filisteos? Hicieron el carro nuevo. Lo más lindo que pudieron haber hecho, han de haber contratado, hermano, los mejores carpinteros. Y pusieron el arca ahí. Y dijeron, y aquí está nuestra ofrenda. Y pusieron ahí las ofrendas, fíjese. Esa era la adoración que ellos le estaban dando a Dios. A su manera, a su entendimiento. Pero esa no era la forma en que se debe de adorar a Dios. Entonces, vamos ahora a Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. En el verso 1. Dice, entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos desde los días de Saúl. Fíjese.
más de 40 años, hermano. Porque 40 años reinó Saúl. Más de 40 años sin la presencia de Dios. Dice, toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Mire, congregó a toda la gente y dijo, vamos a subir el arca. ¿Y qué dijo el pueblo? Amén. Verso 5. Entonces David congregó a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaá, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En dónde? En un carro nuevo. ¿Quién les dijo que el arca de Dios se debía llevar en un carro nuevo? ¿De quién fue la idea que el arca se debía llevar en carro nuevo? ¿De Dios? ¿Era revelación de Dios? Ah, pero es para Dios. ¿No ha oído usted esa expresión? ¿Cómo es para la gloria de Dios? Como lo que cuenta es la intención. ¿Ha oído usted esas expresiones? La intención de lo que cuenta, dice la gente. Un momentito, la palabra de Dios es lo que cuenta. La intención viene sobrando. Por eso fíjese que no todo lo que es adoración a Dios es adoración a Dios. Adoración a Dios es aquello que Dios ha inspirado. Lo demás viene sobrando. Y fíjese que la revelación del diablo, mire lo que provoca. Le voy a decir lo que provoca la revelación del diablo. Sigamos leyendo. Verso 8. David y todo Israel, ¿qué hacían? Entonces la revelación del diablo también trae regocijo. ¿Sí o no? Y no solo se regocijaban, dice, delante de Dios, sino que dice, con todas sus fuerzas. Dice, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Mire, hermano, estaba alegre la parranda. Y todos allá. Y esa montaña se moverá, se moverá. ¿Verdad? Alegre, hermano, alegre. Los hermanos salían diciendo, qué bendición, hermano, qué bendición. Cada vez que oigo ciertos cánticos, hermano, me da una alegría, me da un gozo tremendo. ¿Será inspirado por Dios? Porque la revelación del diablo produce alegría. Y mucho pueblo de Dios, fíjese, adora a Dios por la revelación que el diablo ha dicho de cómo se debe de adorar a Dios. Y la gente es tan ciega que dice, pero si es lo mismo. Es la misma, lo mismo se siente. Aplauden, danzan, tocan los mismos instrumentos. Es lo mismo, yo no veo diferencia entre aquella iglesia y esta otra y aquella otra. Para mí todas son iguales. Parecen iguales, no son iguales. Hay una falsa adoración de Dios. Hay una falsa restauración del tabernáculo de David.
Yo no quiero lo falso, hermano. Ahora, ¿qué sucedió? Dice el verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, pero los bueyes casi la volcaron. Yo le pregunto, ¿si iba a caer esa arca? No. Esa arca no la botan aunque la empujen, mi hermano. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Verso 10. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y ahí murió delante del Señor. Entonces David se enojó contra el Señor. Mire lo que produce. Lo que no es inspirado del Espíritu. Al final, ¿cómo termina la gente? Enojada con Dios. Porque lo que es sembrado en la carne, dice, de la carne producirá corrupción. Y lo que es sembrado del Espíritu producirá vida. Fíjese. Usted tiene que ser entendido en esto, hermano. Aleluya. Porque al principio así, ¿verdad? Y su pasito para acá y su pasito para allá. Para Dios, para ti, Señor, para ti, Señor. ¿Será que es para Él? Ten cuidado. Vamos al libro de Amós. Libro de Amós, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Amós, capítulo 6. Verso 4. Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Estos supuestamente son siervos de Dios. ¿Pero qué hacen? Dice que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos. Lo que se hacen es comerse el rebaño. Ponen cargas que ellos no llevan ni siquiera con un dedo. Los exprimen, se los comen. Verso 5. E improvisan al son del arpa. Y como David, han compuesto cantos, han inventado instrumentos musicales para sí. Los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos
pero no se lamentan por la ruina de José. Quiere decir que hay un falso tabernáculo de David. Hay hombres que imitan a David. Hombres que tienen la habilidad de inventarse instrumentos, de inventarse cantos. Pero inspirados de Dios o inspirados de ellos o inspirados de Satanás. Usted sabe que hay cantos, hermano, que lo único que han hecho es cambiar algunas palabras nada más y ponerle Dios. Y ahí dicen, es para Dios. Inspiraciones diabólicas, hermano. Inspiraciones que se han hecho tal vez a otros seres. ¿Y qué sucede? Solo se le cambia la letra y dicen, es para Dios ya. Hay que, recíbelo, Señor, recíbelo. ¿Cómo lo va a recibir Dios si Dios no lo inspiró? ¿Cómo va a recibir algo, hermano? Es como que un esposo, hermano, haya tenido una novia antes y le haya escrito algo bien bonito, ¿verdad? Y ahora que está casado, solo le cambia el nombre de la muchacha y le pone el nombre de la esposa. ¿Cómo recibiría, hermano, la esposa esa carta? Si sabe que no era para ella que estaba dirigida antes. ¿Cómo se la recibiría, hermano? Podría el esposo decir, sí, pero es que esto es para ti ahora. Le diría, pues si es para mí, inspírate en lo que tienes ahora en tu corazón. ¿Verdad? Pero fíjese que el cristiano dice, Señor, esto era para el diablo antes, pero mira, te lo voy a dedicar a ti. ¿Y quiere que Dios lo reciba, hermano? Mire, yo he oído cánticos a Dios, hermano, o cánticos cristianos aparentemente, con la música de la cucaracha. Con la música del cóndor pasa. Y dice la gente, qué tremendo. ¿Cómo se ha de gozar Dios con esto? ¿Sabe qué es eso? Es un carro nuevo. Y queremos poner ahí la presencia de Dios. Y queremos que Dios se goce. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce eso, hermano? Produce muerte. Eso no produce vida espiritual. Yo le dije una verdad hace unos días atrás, que Dios me habló acerca de eso. Que yo le pregunté, Señor, ¿cómo sé yo lo que es lo verdadero y lo que es falso? ¿Cómo puedo yo saber lo que es verdadero y lo que es falso? Y Dios me respondió y me dijo, lo verdadero te hace libre. Lo verdadero te acerca a mi presencia. Eso es lo que va a marcar realmente si viene de Dios o no viene de Dios. David quería, hermano, traer la presencia de Dios a su casa en un carro nuevo. Dijo Dios, no, lo paro. Pero Señor, si lo que te quería hacer es adorarte, malagradecido. ¿No le dijo así?
¿Qué hizo David? Hay mucho cristiano, fíjese, que está enojado con Dios. Yo espero que usted no sea uno de ellos. Pero hay mucho cristiano que dice, ¿y por qué, Señor, no recibe mi adoración? ¿Por qué será? ¿No será que está usando carro nuevo? Regresemos a Crónicas. Capítulo 15. Verso 1. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie, óigame bien, nadie ha de llevar el arca de Dios, sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. ¿Aprendió su lección o no aprendió su lección? ¿Qué tenía que hacer para traer la presencia de Dios? Ir a la palabra. Ir a la palabra. ¿Qué le pasó a Caín cuando su ofrenda no fue recibida? Se enojó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, pero ¿por qué te enojas? Si lo único que tienes que hacer es rectificar. Y entonces vas a ser acepto. David tuvo que aprender y tuvo que humillarse, no muy convencido. Dijo en el verso 11, entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Que le he preparado. Puesto que no la llevasteis la primera vez, mire, como que dicen, por culpa de ustedes. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a su ordenanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios conforme Él ha ordenado, hermano. Hay un orden que Dios ha establecido, hay un orden que Dios ha puesto. Tenemos que someternos a ese orden nosotros. Entonces ahora, fíjese, el arca ya no es puesta sobre un carro nuevo, sino ahora el arca lo llevan los levitas, porque así había dicho Dios, el arca tiene que ir siempre sobre los levitas, sobre los ministros, fíjese, sobre los que han sido llamados, los que han sido escogidos, los que han sido preparados por Dios para esa área. ¿Pero qué hace hoy el mundo, hermano? Contrata músicos que ni convertidos son. Contrata cantantes que no han sido llamados para ministrar a Dios. Ah, pero como cantan muy bonito y como tienen mucha fama, en el mundo eran bien famosos y ahora ya conocieron a Cristo, entonces síganle.
Tienen que ser levitas en el orden de Dios. Esa es la verdadera adoración a Dios, hermano. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Vamos a ver que en el verso 25 de Primera de Crónicas 15. Dice, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y Kenanías, director del canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Ahora sí ya cambia el asunto, ¿verdad? Ahora sí ya cambia el asunto. Fíjese que ahora en la marcha hay sacrificios a Dios. Y no solamente sacrificios a Dios, sino mire lo que hay. Hay un director, dice en el verso 27. Dice un director del canto, alguien que iba dirigiendo. Fíjese que se necesita, en la verdadera adoración, se necesitan directores que sepan lo que están haciendo. Porque dirigir, hermano, no es solamente... fíjese que el concepto en el que yo me crié, en la congregación donde yo me crié, era que dirigir era no salirse de la nota. Era no perder el tiempo con los músicos. Uno decía, qué cultazo, que la hice. Metía una lista de una cadenita de coritos y el pueblo contento ya decía, oh, no, gloria a Dios. Hasta ahí llegaba nuestro entendimiento. Pero realmente la intención del director debe de ser llevar al pueblo hacia donde está la presencia de Dios. Entonces se necesitan hombres, siervos de Dios, que lleven la presencia de Dios sobre ellos. Y se necesitan hombres que guíen al pueblo y que conecten al pueblo, entre el pueblo y Dios. Y dice aquí en el verso 27 que habían levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director entre los cantores. Quiere decir, hermano, que en el tabernáculo de David había canto. El canto es algo importante en la adoración a Dios, ¿verdad? Y no solamente habían cantos, fíjese, sino dice en el verso 28 que así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Con aclamaciones, hermano. ¿Qué son aclamaciones? Son gritos. ¿Ah? O sea que cuando estamos, hermano, en la verdadera adoración a Dios, en lo que es el tabernáculo, tiene que haber, hermano, gritos de aclamaciones, de exclamaciones de grandeza a Dios. Así que no se asuste. En lugar de asustarse, hágalo usted. ¿Verdad?
¿Cómo estaba el pueblo ahí? Aclamando. Y cuando pasaba el arca, hermano, empezaban todos a exaltar a Dios. Yo he visto cuando pasa un hombre en un carro especial, no sé si usted lo ha visto, y que le hacen vaya cuando pasa y toda la gente, y pasan saludando a todos ahí. Y a veces ni lo mira la gente, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente cuando dice, ¡ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Verdad? Se alegran, ¿no? Hermano, en medio de nosotros está el mero mero, el otro no es. Y a veces está en medio de nosotros y nosotros, hermano, todos tristes. Gloria a Dios. Tiene que haber aclamación a Dios, hermano. Liberación, fíjese. En el tabernáculo de David había libertad. Fíjese. Habían aclamaciones. ¿Qué más? Sonido de bocina. Ahora, no son esas bocinas que usted ve ahora, ¿verdad? Sino se está refiriendo ahí a los cuernos, hermano. A los cuernos. ¿Ha oído usted los cuernos de carnero? ¿Sí? Y ahí estaba. Y los cuernos sonando, hermano. Sonido de bocina, sonido de bocina. Hoy la gente le quiere decir a uno, le dice, shh, cállese. No moleste a Dios. No, si Dios no se molesta. Si Él no está aburrido, Él está contento. ¿Verdad? Ya vamos a ver en el día de mañana, en el otro estudio, cómo es estar en la presencia de Dios. Mire, dice aquí que había sonido de bocina, con trompetas, con címbalos, que sonaban tin, así eran los címbalos. ¿Cómo? Muy resonantes, hermano. Mire, uno se tenía que hacer a un lado porque... ¿Y usted cree que la gente sabe? Cállese, cállese. ¿Así estaría la gente? No, hermano. Con címbalos resonantes, con arpas, con liras. Fíjese qué espectáculo ha de haber sido ese, cuando subían el arca. Entonces, dice en el verso 29, que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. ¿Y cómo vio al rey? ¿Cómo vio al rey? Iba saltando y danzando. Hermano, no era. Porque fíjese que a veces nosotros decimos que danzamos, pero solo llevamos el ritmo nada más. Llevamos el pasito nada más. Eso es. ¿Cómo iba David? Saltando, hermano. Usted ha saltado alguna vez, pero saltado de veras. Y no cuando se salta las bardas nada más, sino... saltando y danzando, y dice en el capítulo 16, verso 1, y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Pero fíjese que ahí no era el tabernáculo. ¿En dónde estaba el tabernáculo? En Silo. Donde estaba el atrio, el lugar santo, y el lugar santísimo no era aquí. Aquí solo había una tienda, hermano.
una carpa nada más. ¿Y qué sucede? Dejaron aquel lugar donde era muy ceremonioso todo, donde era rutinario todo, donde era bien estricto todo, ¿verdad? Ya sabían a la hora que entraba el sacerdote, ya sabían a la hora que salía, y cuidadito se pasaba con un minuto porque ya la gente empezaba a preocuparse. ¿Usted se recuerda cuando el padre de Juan el Bautista entró a presentar el incienso a Dios, a quemar el incienso? Dice la Biblia que se le apareció un ángel y le dice, mira, vas a tener un hijo. Y se quedó platicando con el ángel, hermano. Y la gente afuera esperando que saliera, decía, ¿a qué hora se va a terminar el culto? Porque en el tabernáculo, hermano, fíjese, que se había puesto antes, era rutinario. Por eso, si usted quiere realmente pertenecer al tabernáculo de David, olvídese del reloj. Que sepa a qué horas empieza, pero a qué horas termina, hasta que el Espíritu diga. Pero a veces ahí estamos, ay, ya se me hace tarde. ¿Tarde para qué? ¿Ah? ¿No se ha preguntado usted? Que si dice, ya se me hace tarde. No creo que tenga que ir a trabajar después de terminar el servicio. O tendrá algún compromiso muy importante. ¿Tiene una cita con el doctor o algo así? Trajeron el arca, fíjese, de Dios. Y ahí empezaron a sacrificar a Dios. Se estableció otra vez, fíjese, la adoración al Dios verdadero. Pero ya no con la rutina, ya no con la tradición, sino bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. Entonces, vemos, hermano, que en el tabernáculo de David hay música, ¿verdad? Hay música, hay gente que dice, hermano, la forma de adorar a Dios debe ser solo con la garganta. Hay algunas sectas que dicen que no se deben de usar instrumentos para adorar a Dios. Incluso sacan el pasaje de Amós que leímos. Y dicen, ya ve que Dios está en contra de que se fabriquen instrumentos, porque ahí dice que estaba enojado contra esa gente que se inventaba instrumentos. Sí, que se inventaba instrumentos como imitación de David. Pero nunca le dijo Dios a David que no le agradaban los instrumentos. Estaba en contra de aquella gente que se aprovechaba nada más del pueblo. Pero Dios dice, fíjese, en su palabra, que a Él le agradan los instrumentos. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 150, que es el salmo que termina y que cierra el himnario de Dios. Si usted quiere saber cómo le agrada a Dios, hermano, que le alaben, pues vaya al libro de los Salmos. Qué mejor himnario que la Biblia, ¿verdad? Dice en el verso 3, alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y ¿qué? Y danza. Quiere decir que si usted alaba a Dios y no lo hace con danza, ¿será alabanza? ¿Ah? Si usted me dice, hermano, le voy a dar una limonada, pero no le echa limón,
¿Será limonada? Hay gente que dice, voy a alabarte, Señor, pero no danza. Entonces no es alabanza. ¿Por qué? Porque dice aquí que hay que alabarle con pandero, hay que alabarle con danza, hay que alabarle con instrumentos de cuerda y con flautas, con címbalos sonoros, con címbalos resonantes, y que todo lo que respira, no todo lo que respire, lo que respira, que alabe al Señor. Entonces fíjese que David entendió el corazón de Dios. David conoció y le dijo, Señor, ¿cómo te gusta a ti que te adoren? ¿Cómo te gusta a ti que te alaben? Porque yo veo como que estos sacerdotes no se ponen las pilas. Y empezó David a recibir la revelación. Entonces, fíjese que el tabernáculo de David involucra música, instrumentos, involucra cantos. Tienen que haber cantos, ¿verdad? Tiene que haber danzas, ¿verdad? Y los cantos tienen que ser con alegría, ¿verdad? No aquellos cantos de soy la triste oveja. Porque, hermanos, Dios nos ha puesto ya alegría en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón? ¿Sí? ¿Sí? Fíjese que no le pregunté si usted siente alegría, porque tal vez no la siente, pero la tiene. Porque a veces nosotros actuamos como sentimos, y nosotros no tenemos que actuar como sentimos. Nosotros tenemos que actuar por lo que tenemos, ¿verdad? Y el Señor ha puesto gozo en nuestro corazón, ¿verdad? A veces lo sentimos y a veces no, pero ahí está. ¿Eh? Entonces, si no lo sentimos, algo está bloqueando ahí el gozo, nada más, el sentir. Pero el gozo está. Amén. Bueno, entonces vemos que la adoración entra en dos facetas ahí. En el falso tabernáculo de David, en la imitación, porque hemos visto que todo tiene su falsedad, ¿verdad? Y todo tiene su verdadero. Si usted ve algo verdadero, téngalo por seguro que Satanás va a inventarse lo falso, ¿verdad? ¿Usted ha conocido algún billete de $3 falso? ¿Ah? ¿Alguien ha conocido un billete de $3 falso? ¿Alguien ha visto un billete de $200 falso? No. ¿Nunca han visto un billete de $200 falso? ¿Por qué no ha visto un billete falso de $200? ¿No hay qué? No hay verdaderos, ¿verdad? No hay verdaderos, por eso es que no hay falsos, ¿verdad? Pero alguien puede hacer un billete falso de $200, pero ¿quién lo va a recibir? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay verdaderos. Pero, ¿qué tal los billetes de 100? ¿Habrán billetes de 100 circulando? De repente usted tiene uno en su billetera y ni cuenta se ha dado que es falso. O de $50. ¿Por qué? Porque sí hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se imita? La verdad. Y hay gente que dice, no, hermano, por eso yo mejor, mire, no va a hacer que sea falso eso, mejor no. Eso de la danza puede ser falsa, hermano. Claro que hay falsa. Usted asegúrese que la que usted tenga es la verdadera. ¿Eh? ¿Me estoy dando a entender? O sea, no porque hay falso lo vamos a abstener de tenerlo, porque entonces páseme todos los billetes, porque van a haber falsos. ¿Verdad?
Pero ¿verdad que no me suelta los billetes ni las tarjetas de crédito? Porque pueden haber falsas o no. Pero ahí las carga, ¿verdad? Lo que usted hace nada más es asegurarse de que lo que usted tiene sea verdadero. Bueno, lo mismo es, hermano, con la adoración a Dios. No es de desechar la adoración diciendo, no, es que hay que tener cuidado porque de repente es falso. Sí, hay falso, claro que sí, y hay que estudiarlo. Pero no vamos a desecharlo solo porque hay falsedad. No vamos a desechar los dones del Espíritu solo porque hay dones falsos. No vamos a despreciar los ministerios genuinos solo porque hay ministerios falsos. Vamos a examinarlo. Porque entonces también rechacemos al Señor, porque hay un montón de señores falsos, ¿verdad? Bueno. Y luego, hermano, fíjese. Sigamos porque el tiempo se nos va. En Primera de Reyes, capítulo 8. Verso 6. Dice, entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Y en el verso 9 dice, en el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso ahí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces vemos ahora, hermano, que la adoración se traslada al templo de Salomón. El templo que Salomón edificó. Pero déjeme decirle algo, y esto es algo muy importante, que lo que había en el tabernáculo que Moisés hizo, de todo lo que había en el tabernáculo que Moisés hizo en el desierto, lo único que entró al templo de Salomón fue el arca. De ahí, lo que era la tienda, lo que era el altar de bronce, lo que era la pila para lavarse, lo que era el candelabro de oro donde alumbraba, lo que era la mesa de los panes, lo que era el altar del incienso, todo eso lo recogieron, lo guardaron y lo metieron en un cuarto. Como dice aquí en el verso 4 del capítulo 8 de Primera de Reyes, dice, subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes y los levitas los subieron. O sea que trajeron todo lo que había allá en aquel tabernáculo, lo deshicieron y lo trajeron todo, pero no lo metieron para que sirviera para ministrar en el templo de Salomón. Lo único que metieron fue el arca. Y óigame bien, el arca que ya no contenía la vara de Aarón, ni contenía ya el maná que había recogido Moisés en el desierto. Lo único que ahora el arca tenía, la caja tenía, eran las 2 tablas de Moisés, ¿verdad? Porque todo eso tiene una figura para nosotros. Aquí nos está hablando de la habitación y de la adoración eterna donde nosotros vamos a estar. Pero fíjese que antecede el tabernáculo de David. Por eso dice en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15.
Porque el tabernáculo de David, hermano, va a ser restablecido otra vez. Dice en Hechos 15, 16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces vemos ahí, hermano, que el tabernáculo de David precede al templo de Salomón. Así como va a llegar el tiempo en el cual el tabernáculo de David va a ser nuevamente levantado otra vez. ¿Para qué? Para que todos los gentiles busquen a Dios. Fíjese que para que los gentiles busquen a Dios. ¿Cuántos son gentiles aquí? Levanten la mano los gentiles. Bajen la mano. Levanten la mano los que no son gentiles. Todos somos gentiles, ¿verdad? La Biblia describe la diferencia entre un gentil y un judío. Si usted no es judío, es gentil, ¿verdad? Así de fácil. Así que ya sabe, si le preguntan, ¿usted es gentil? La pregunta sería, bueno, no soy judío, entonces sí soy gentil. Así es como la Biblia dice. Ahora dice la Biblia que para que todos los gentiles busquen a Dios, ¿qué tiene que levantarse? El tabernáculo de David, que está caído, ¿verdad? Entonces vemos que el tabernáculo de David cayó, ¿verdad? Como dice en Amós. Hubieron hombres que imitaban a David y quisieron levantar un tabernáculo a la semejanza de como David lo había levantado, ¿verdad? Y ahora, hermano, este tabernáculo, el arca sale del tabernáculo de David y entra al templo de Salomón. Y ahí se establece, fíjese, la adoración otra vez eterna, porque ahí eso es lo que representa en el templo de Salomón, la adoración eterna. Por eso dice la Biblia, y me gusta siempre, hermano, ese versículo, en 1 Corintios 15, que aquí nos está hablando, hermano, de cómo Dios va a trabajar. 1 Corintios 15, verso 28. Dice, y cuando todo haya sido sometido a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, ¿verdad? Usted sabe que el maná representa a nuestro Señor Jesucristo en el arca. Y la vara que reverdeció representa al Espíritu Santo. Y las tablas de la ley representan al Padre. Pero vemos, hermano, que en la eternidad, fíjese, en la eternidad, o cuando el arca entró al templo de Salomón, ya no estaba ni el maná, ya no estaba la vara que reverdeció. Solamente estaban las tablas de la ley que representan al Padre. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo, hermano, en que Dios otra vez, fíjese, va otra vez a ser uno. El mismo Hijo se va a integrar otra vez al Padre. El Espíritu Santo se va a integrar al Padre. Y todo el que adora al Espíritu Santo va a adorar al Padre. Y todo el que adora al Hijo va a adorar al Padre. Y todo el que adora al Padre está adorando a Dios. Porque ya solamente se van a ver las tablas de la ley. Pero esa es la meta. Pero vemos en Daniel. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 5.
en el verso 2. Vamos a leer el verso 1. Dice, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Vemos ahí, hermano, que la historia sigue. El templo de Salomón se edifica, la adoración se establece otra vez. Pero ¿qué sucede? Llegó Nabucodonosor a Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Y sacó todos los vasos, todos los utensilios que se usaban en el templo de Salomón, y se los llevó cautivos a Babilonia. Y este rey, que era el nieto de Nabucodonosor, dice que una noche estaba haciendo su fiesta y se le ocurrió ir a traer los vasos que habían sido dedicados para el templo de Salomón, y comenzó a beber vino en ellos. ¿Y qué sucedió? La mano de Dios apareció y escribió que su corazón había sido pesado y había sido encontrado falto, y que por lo tanto su reino iba a ser cortado. ¿Verdad? Ese es el juicio, óigame bien, el juicio de aquellos que al final no entendieron la adoración a Dios perfecta y se desviaron y tomaron la adoración que le correspondía a Dios para su propio beneficio, para su propio bienestar. Usted sabe que hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta cómo se adora a Dios ahí. No se va a adorar al gusto de la gente, se va a adorar al gusto de Dios. Uno no adora a Dios, hermano, para sentirse bien, ¿verdad? Pero a veces la gente cree que uno adora para sentirse uno bien. No. Usted adora para que Dios se sienta bien, ¿verdad? La adoración es para Dios, entonces es Dios quien tiene que sentirse bien, no nosotros. Eso está como que usted quiera agradarle a su esposo, una esposa quiera agradarle a su esposo y va a cocinar al gusto de ella. Y tal vez al esposo no le gusta. Esos casos no se dan aquí en esta iglesia, pero en otros lados sí se da. Bueno, entonces la esposa, ¿para quién está cocinando? ¿Para él o para ella? Y el esposo le dice, mira, ¿y por qué no le echaste tal cosa? Es que a mí no me gusta. Entonces, ¿para quién está cocinando? Está cocinando para ella, no está cocinando para él. Él va a tener que comer porque no tiene otra opción. Amén. Y a veces nosotros venimos así con Dios. Y le decimos, ay, Señor, yo no voy a danzar porque a mí no me gusta danzar, Señor. Ay, Señor, yo no voy a aplaudir porque a mí no me gusta aplaudir. Señor, yo no voy a cantar porque a mí no me gusta cantar. Yo no voy a gritar, Señor, porque a mí no me gusta cantar. Bueno, entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Viene a adorar a Dios o viene a adorarse usted? Dice, es que yo no me siento bien danzando. No, si no es que se trate de que usted se sienta bien danzando. Es que Dios se siente bien cuando usted danza. ¿Ah? Es que Dios se goza cuando usted aplaude, aunque a usted no le guste. Hágalo porque es para Él, no es para usted. Aquí vino un juicio de Dios sobre aquellos que no quisieron usar los vasos, los instrumentos que Dios había creado para su adoración, y lo usaron para su propio beneplácito. Hay mucho Belsasar hoy en día
que no está usando lo que Dios le ha dado para darle la gloria a Él, sino que lo está usando para darse la gloria a Él mismo. Tenga cuidado. Usted escoge qué clase de adoración quiere. Porque aún hasta dentro del templo de Salomón, fíjese, hay falsedad. Aún hasta dentro del templo de Salomón hay falsedad. ¿Sí o no? ¿Qué clase de adoración quiere usted tener? ¿La verdadera? ¿Se da cuenta que todo hay falso? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar en toda la verdad. Le damos un aplauso fuerte al Señor, ¿no? Démoselo con todo nuestro corazón, hermano. Déselo a Él, déselo a Él. Apláudale a Él, apláudale a Él. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres. Bendito tu nombre, Señor, bendito tu nombre. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Oh, te adoramos, te exaltamos. Nadie como tú. Nadie como tú. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti. Póngase de pie y levántale sus manos ahora a Dios. Levántele su corazón a Dios. Y dígale, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero, Señor, ser guiado por tu espíritu en toda la verdad. Discernir entre lo falso y lo verdadero, Señor. Discernir entre lo que te agrada y no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Tómanos, tómanos, tómanos. 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 Líbranos, Señor, de adorarte falsamente. Líbranos, oh Dios, de darte una adoración falsa. De darte una adoración que no te complace, que no te agrada, Padre. Queremos adorarte como a ti te agrada, como tú lo pides, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Cúbrenos. Cúbrenos. Y haznos adoradores tuyos, Señor. Haznos adoradores tuyos. Para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A través de Cristo Jesús, gracias. Llévanos, Señor, en tu bendición. Llévanos en esa paz. Llévanos, Señor, en ese tabernáculo. Señor, no inspirado por Satanás, sino inspirado por tu Espíritu. Que trae el verdadero gozo, que trae la verdadera libertad. Para la gloria de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.